A ver, ¿nadie me va a contestar? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Si yo supongamos que estoy en el Hospital Kirchner, aquí en el hospital de día, que es donde está la unidad que lleva a cabo la técnica de PCR para diagnosticar los pacientes que tienen síntomas y si están infectados o no con el COVID-19. Saben eso, ¿no es cierto? Que aquí en el Hospital Kirchner funciona ese laboratorio, ¿de acuerdo? Que a su vez está aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación y por el ANMAT. ¿Saben eso? Sí, profe. Bueno, entonces se hace un hisopado para ver si, por ejemplo, voy yo ahí, me hacen un hisopado nasofaringeo y me toman una muestra y la ponen en el aparato de PCR porque esa subida y bajada de temperatura lo hace un aparato que se llama aparato de PCR o termociclador o PCRera o como le quieran llamar. Es un aparatito así chiquitito que tiene una serie de pocillos para donde se ponen los tubitos y esos tubitos se enfrían y se calientan por Peltier y muy rápidamente, o sea, muy rápidamente van del 55 grados a 72 grados, de 72 grados a 100 grados o 96 grados, y luego bajan rápidamente a 55 para que se haga el annealing, y luego lo suben para que se haga la polimerización a 72, etcétera, etcétera. Siempre en el mismo pocillito. Es decir, el pocillito es el que se va calentando. ¿De acuerdo? Bueno, supongamos que a mí me están por hacer el diagnóstico para ver si tengo COVID. Me hacen el hisopado nasofaringeo y ¿qué hacen primero antes de poner en la reacción de PCR? ¿Extraen el ARN de la célula? ¿Cómo? ¿Extraen el ARN? Claro. Extraen el ARN y después... Hay que generar la cadena de ADN con la transcriptasa inversa. Perfecto. Eso es, exactamente eso. ¿De acuerdo? O sea, lo primero que tienen que hacer es extraer de ese hisopado nasofaringeo, es extraer el RNA. Después que extraen el RNA del virus, porque lo que le interesa es saber si está el virus ahí, ¿entiendes? Ahí extraen el RNA de lo que haya RNA, va a salir, ¿de acuerdo? Le ponen el cebador que corresponde al virus, ponen la transcriptasa inversa, la transcriptasa inversa hace la hebra de DNA, hace la otra hebra de DNA, y a eso lo meten en el aparato de PCR o en el termociclador para producir la amplificación para ver si tienen COVID. Entonces, eso se hace con muestras negativas, muestras positivas y se le colocan primer específico de COVID. Para eso antes hay que haberlo secuenciado al COVID y saber cómo es la secuencia del RNA del COVID para tener primer específico que anillen, que hibriden o que se apareen con el cDNA que viene de una muestra de RNA de COVID. ¿Seguido? ¿Me siguen? Profe, eso quería preguntarle, o sea, ¿es necesario sí o sí conocer por lo menos una secuencia de ese ADN o ARN para colocar el cebador, o sea, para saber qué cebador usar o qué primasa usar? Por supuesto. A ver. Vamos a volver acá. Si yo tengo este DNA, o supongamos que este sea el DNA que es cDNA del COVID, ¿de acuerdo? Ya lo tengo que tener perfectamente secuenciado, porque si no, no puedo colocar los primers que sean específicos del COVID. ¿Me siguen? Sí. Previamente tengo que haber secuenciado, que eso se hizo en el Malbrán. En el Malbrán,
también salieron en los diarios, hará más o menos unos 2 meses, unas investigadoras mujeres fueron las que determinaron la secuencia de los COVID que estaban circulando en la Argentina. ¿De acuerdo? Con muestras que venían de Córdoba, de Buenos Aires, de Chaco, y no me acuerdo si hay alguna de Tucumán. ¿De acuerdo? Esa es condición sine qua non para poder luego saber cuál es la secuencia de los cebadores y poder mandarle los cebadores que son como sondas que van específicamente a ese lugar. ¿Entendido? Sí, profe, quedó claro. Buenísimo. Bien. ¿Para? ¿Por qué no? Bien. Bueno, esto está ahí explicado también, nada más que me gustaba que vean el dibujito, ¿de acuerdo? Y voy a terminar con esta técnica que es la técnica de Southern. Recuérdenme que luego que termine de hablar de la técnica esta, les diga lo que significa Northern y lo que significa Western, ¿de acuerdo? ¿Qué hora es? La 1. 1:03. Bueno. Miren esto que está acá. Yo tengo una placa con distintas colonias de bacterias. Cada una de esas colonias de bacterias, acá está la placa, perdón. Cada una de esas colonias de bacterias lleva un DNA problema, o sea, todo esto son el resultado de un clonado que ha venido de una biblioteca, por ejemplo, genómica, y quiero ver si bueno, por ejemplo, podemos pensar en un retrovirus que sea de estos retrovirus como les he mostrado ahí en la diapo esa, donde veíamos acá, a ver si la encontramos la diapo esa, a donde hablamos del nuevo paradigma. ¿Se acuerdan de la diapo esa? Que esta máquina es muy lentita, porque es viejita. Si tienen paciencia, va muy rápido. Pero está muy lejos esa, che. Ya me estoy cansando. Por acá tendría que andar una. Ahí está. No. Ahí está. Bien. ¿Se acuerdan? El virus ingresa, también ingresa la proteína que es la retrotranscriptasa, ingresa el RNA del virus. Ese RNA se transforma en un DNA doble hebra por la retrotranscriptasa. Nosotros le llamaríamos un cDNA. Y ese cDNA se incorpora, se clona, transforma al genoma del eucariota.
Entonces, supongamos que este es un virus tumoral y yo quiero ver si ese virus tumoral está presente en el genoma de un individuo. Por ejemplo, en mi genoma. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces yo he hecho una biblioteca cortando mi ADN y colocándolo en las bacterias. Y luego plaqueo hago el plaqueo de esas bacterias. Tengo colonias aisladas. Ya sé que cada una de las colonias va a llevar un fragmento mío de mi ADN. Pero no sé si alguna de las colonias lleva el fragmento que corresponde para el virus tumoral ese que está incorporado en mi genoma. ¿De acuerdo? Una de las formas de verlo es, si yo conozco la secuencia, perdón. Ahí está. Si yo conozco la secuencia del gen ese que corresponde al virus tumoral, la secuencia de ADN del genoma del virus tumoral, la amplifico por PCR primero, la tengo en una buena cantidad y con eso puedo hacer una sonda. ¿En qué consiste hacer una sonda? Ya les explico. Primero lo que hago es, a esta placa la paso a un filtro de nitrocelulosa, a un papel. O sea, le poso un papel encima de la placa de Petri y el DNA de todas las bacterias, colonias bacterianas, queda pegado en la placa esa de nitrocelulosa, que es esto que vemos acá, ¿de acuerdo? Normalmente le tengo que hacer una marca, ven que le hacen una marquita acá para saber cuál es la parte, para tener un indicio de cuáles son. Normalmente las marcas se hacen a las 11 horas, yo ya sé cuál es las 11 horas de ese círculo, ¿de acuerdo? Entonces sé el formato que tiene el círculo, porque si no me puedo confundir, ¿entendido? Entonces, luego tomo la sonda, o sea, mejor dicho, tomo el fragmento amplificado que corresponde al genoma del virus, lo denaturalizo, hago copias de eso, pero con algunos de los DNTPs, o sea, de los nucleótidos marcados radioactivamente. Normalmente se usa el DATP, que es el más barato, marcado radioactivamente. Normalmente se usa marcado con fósforo 32. También se puede usar fósforo 33, etc. Pero fósforo 32 es lo más barato. Y luego incubo en condiciones desnaturalizantes el papel con la sonda diluida en un buffer acuoso. Y luego bajo la temperatura suavemente para que la sonda reconozca a dónde está el ADN complementario y vea cuál de las colonias estas lleva ese ADN complementario. ¿Cómo hago con eso? Luego lo seco, lo expongo en una placa de radiografía y luego revelo la radiografía y veo a dónde está. O sea, acá está la marquita y veo cuál de las colonias voy a ir a buscar en esto llevan el ADN que yo quería ver si estaba o no presente en un individuo determinado. ¿De acuerdo? ¿Lo Sí, ven a profe. eso? Sí. Bien.
Eso mismo, eso se llama Southern. Southern en inglés, o si no Southern le decimos nosotros. El apellido de un señor que lo inventó al método este. Vean la importancia de la complementariedad de base en todas las técnicas que nos permiten estudiar la biología molecular y que nos permiten hacer la tecnología del DNA recombinante. ¿Entendido? Ahora, esto mismo lo puedo hacer con el DNA de distintos individuos para hacer lo que se llaman las huellas genómicas y ver si ese DNA ha estado, por ejemplo, presente en la escena de un crimen, o ver si ese DNA tiene un fragmento de DNA que corresponda a alguno de los virus tumorales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y entonces veamos cómo se hace eso. Y para ver cómo se hace eso, tengo el otro videíto. Supongamos que tengo una muestra de sangre, que puede ser de sangre, de semen, de saliva, de un pelo, etc. ¿De acuerdo? En esa muestra de sangre o de lo que fuera, está el ADN. Yo a ese ADN lo tengo que fragmentar, lo tengo que cortar con una enzima de restricción. ¿De acuerdo? Con las tijeras esas. Luego hago una electroforesis. Y como yo les contaba ayer, cuando yo hago la electroforesis de un individuo eucariota, cuando esto corre en el gel, esto es un gel, acá está el positivo, el DNA corre del negativo al positivo. Esto significa que aquí están los fragmentos más pequeñitos del DNA cortado y aquí están los fragmentos más grandes, porque como todos tienen la misma polaridad, la misma carga residual, todos corren en función de su tamaño, no en función de su carga, ¿de acuerdo? Esa es la gran ventaja de trabajar con DNA y no de trabajar con proteínas, porque las proteínas cada una corre como se le da la gana en función de su punto isoeléctrico y de la carga que tengan, ¿de acuerdo? Entonces, salvo que la denaturalice, la ponga en el buffer de la EMLI con urea y entonces la recubra a todas y por lo tanto corran hacia un solo lugar y en función de su tamaño. Pero ahí la tengo a las proteínas denaturalizadas, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, han corrido los DNA me aparecen como chorreados porque esta es una escalera de fragmentos de DNA que aparecen como un chorreado. Sigo. Pongo el gel, un papel, luego una esponja o algo que absorbente y luego un peso. Entonces, tengo acá una Pyrex de vidrio. Eso solemos usar en el laboratorio, una Pyrex de vidrio. Esa Pyrex de vidrio tiene un soporte, que es esto que está acá, pintado de gris. A esa Pyrex de vidrio le pongo un buffer acuoso que es capaz de solubilizar al DNA. Luego, sobre la base, ese soporte, coloco el gel que ya he corrido.
sobre ese gel coloco la membrana de nylon o de nitrocelulosa, algo que me filtre el buffer, pero que no deje pasar al DNA. Arriba de eso coloco unas toallitas de papel, por ejemplo, que actúen de absorbente. Y arriba de las toallitas le coloco un peso. Ese peso normalmente nosotros ponemos una botella de algún coso llena de agua. Me da igual. Entonces volvemos para atrás. Hacemos la electroforesis. Retiramos el gel de la electroforesis. A ese gel lo ponemos sobre un soporte, ponemos el filtro de nitrocelulosa, una toalla de papel y un peso. Lo dejamos un tiempo y el buffer este arrastra al DNA que está en el gel y lo pega contra el filtro de nitrocelulosa, que está aquí pintadito de gris. ¿Ve? Ahí sube. Lo hago de nuevo para que lo vean 1001 vez. Luego saco el filtro, lo separo del gel. Este gel ya no me sirve. Este gel está totalmente, hay una réplica del gel pegada en el filtro de nitrocelulosa. Incubo el filtro en un buffer que lleve la sonda que yo quiero evaluar para ver el fingerprinting, por ejemplo, de los individuos o para ver si hay algún DNA viral ahí, tumoral, por ejemplo. Lavo el exceso de sonda, marcada radioactivamente, seco el filtro y lo expongo en una placa de rayos X. Luego saco la placa de rayos X, revelo y me fijo. Aquí hay un control de peso molecular. Aquí hay otro control de peso molecular. Aquí hay un control de DNA. O sea, yo tengo que poner un control de que las ondas que yo estoy echando se están pegando al DNA que corresponde que se peguen. Después, este es otro control. Después pongo el DNA, por ejemplo, de la víctima. El DNA del sospechoso. El DNA que he encontrado en el esperma. Y el DNA de nuevo de la víctima. Veo que el DNA del sospechoso tiene el mismo perfil para esta sonda. ¿Ve? Se marcan dos banditas, una acá y otra acá. Una es la misma acá en el esperma y otra acá. O sea, que el sospechoso tiene el mismo perfil genético que el esperma que yo he encontrado en la escena del crimen. ¿Entendido? Si yo agarro y le echo otra sonda, me vuelvo a fijar para estar seguro. El esperma vuelve a tener el mismo perfil que tiene el sospechoso. Entonces ya estoy casi seguro que
el DNA que hay en la escena del crimen corresponde al sospechoso. Ahora, si me hubiese salido distinto, tengo que descartar de que ese esperma corresponde a ese sospechoso. ¿Entienden para lo que sirve esto? Esto sirve para eso y para muchísimas cosas más, por supuesto. Pero me parecía lindo que lo vean en con el videíto. Bueno, eso es lo mismo que está aquí, nada más que con el videíto. ¿De acuerdo? Bueno, y para terminar, simplemente contarles que estas técnicas, utilizando unas bacterias que se llaman Agrobacterium y que tienen un plásmido que se llama TI de Tumor Induction, inductor de tumores, se pueden hacer también transgénesis en plantas, y de hecho ustedes saben, por ejemplo, nuestro país es el principal o uno de los principales productores mundiales de soja, y la soja es una soja de tipo transgénica que lleva genes que le confieren ventajas adaptativas al cultivo y que hacen que produzca muchísimo más que si no fuese transgénico. O sea, esta tecnología del DNA recombinante trae aparejada una serie de ventajas que nosotros la podemos usar tanto en aplicaciones para alimentación, para agronomía, para medicina, para salud, para medio ambiente, etcétera, etcétera. Esto de la transgénesis, si quieren algún día podemos hablar, por supuesto, todas las tecnologías siempre producen algún impacto y se trata de que el beneficio que produzcan sea mayor que el impacto negativo que producen. Y al impacto negativo que producen, no solo, o al beneficio, mejor dicho, no solo hay que medirlo en términos económicos, sino hay que medirlo en términos ambientales y en términos fundamentalmente sociales. Fundamentalmente sociales. O sea que la sostenibilidad de una tecnología, en todos los casos, tiene que ser fundamentalmente social, y si se trata de cuestiones de aplicación en los seres humanos, o sea, en medicina, tienen que ser a su vez fundamentalmente éticas. O sea, yo no puedo generar tecnologías médicas avasallando el derecho de individuos particulares. Tengo que poder hacer eso siempre y cuando tenga el consentimiento de esos individuos. Ahí va toda la cuestión, entre otras, la cuestión ética de la que estoy hablando. Bueno, esto es un ejemplo de una planta transgénica en la que se ha introducido el gen de la luciferasa. Esta es una planta de tabaco, fue uno de los primeros transgénicos que se hizo, en donde se puso el gen que codifica para la luciferasa de la luciérnaga. Y bueno, esta planta de tabaco, cuando uno la ve así, de noche. Bueno, hay también plantas, por ejemplo, esto es un tomate, si no me equivoco, por la hoja, que tiene resistencia contra una oruga, contra un gusano que le come todas las hojas, y evidentemente tiene un gen, que es el de Bacillus thuringiensis, normalmente, el que se usa, que es un gen que produce unas toxinas que matan a los gusanos, que matan a las mariposas, mejor dicho, a los gusanos que comen esto. Entonces, cuando el gusano se come la toxina y se muere, y por lo tanto la planta no se contamina con la plaga esa del insecto determinado. Y aquí, para que vean una aplicación en animales, por supuesto que le podría dar 500 millones de aplicaciones en medicina, pero les he puesto esto para que se lleven la imagen de
de una ratita chica y una ratita grande. Esta rata tiene la hormona de crecimiento humano, para que ustedes se den cuenta de cómo es la diferencia de crecimiento entre estos dos animalitos. Bueno, con esto estoy terminando la clase y si quieren pueden consultarme y si no, nos despedimos hasta la próxima. Ah, ya me acuerdo de una cosa que les había dicho que me hagan acordar. Así como esta técnica se llama Southern o Southern, cuando yo lo que estoy pasando desde un filtro mejor dicho, desde un gel a un filtro y después lo revelo por radioactividad o de la forma que fuera, lo que paso es RNA, se llama Northern. Y si lo que paso es una proteína, es un gel de proteína que lo paso a una membrana y luego la revelo normalmente con un anticuerpo, las proteínas se las revela con anticuerpo, por la técnica de ELISA, por ejemplo. Bueno, pero no, ese se llama Western. La técnica de ELISA se hace en líquido, es antígeno-anticuerpo, pero se hace en líquido, no como le estoy diciendo yo, en un soporte sólido como es el Northern. Entonces, cuando yo paso una proteína a un filtro y luego la revelo con un anticuerpo, la técnica se llama Northern. Entonces, cuando paso un DNA, se llama Southern, cuando paso un RNA, se llama Northern, y cuando paso una proteína se llama Western, perdón. Creo que he dicho Northern, ¿no? Se llama Western. ¿Está entendido esto? Profe, ¿puede volver a repetir los últimos conceptos? Bueno, nada, es simplemente, es muy tonto lo que estoy diciendo, muy fácil. El Southern es cuando lo que estoy pasando a una membrana es un DNA. Normalmente, cuando yo paso un DNA, a eso lo sondeo con otro DNA, con una sonda a base de DNA. ¿De acuerdo? Cuando lo que paso es un RNA a una membrana, la técnica se llama Northern. Y normalmente a eso lo sondeo con un fragmento de DNA, con una sonda de DNA, marcada radiactivamente o como corresponda. Y cuando paso es una proteína, y normalmente la revelo con un anticuerpo, esa técnica se llama Northern. ¿Entendido? Sí. Bueno, si no hay otra consulta, vamos a despedirnos. ¿Qué dicen? ¿Hay alguna otra consulta o no? Profe, ¿de qué bibliografía podemos estudiar aparte de las diapos? Sí, bueno, las diapos esas todas las van a encontrar prácticamente a todas, en el Leninger. Pero también pueden estudiar del Strayer. Yo normalmente para la Biológica 1 sigo la línea del Strayer, pero es simplemente porque la hace un poquito más resumida, y para la Biológica 2 me meto más con el Leninger, pero en los dos está todo. Las diapos vienen todas del Leninger. ¿De acuerdo? Lo de tecnología de DNA recombinante también está en Leninger porque no lo estaba Sí, encontrando. señora. Sí, señora. Ah, bien, ya voy a buscar mejor entonces. Está en el Leninger y Bien, ya voy a está buscar en el mejor. Strayer también. ¿De acuerdo? Está en los dos. Sí, profe, gracias. Puede haber alguna cosa que otra, pero en los últimos está también la técnica de PCR. ¿De acuerdo? En los últimos también está la técnica de PCR, o sea que es, digamos, la técnica estrella en estos momentos, y es la que me parece que tienen que saber mucho, porque eso les va a servir mucho en su vida profesional, que se dediquen a la ciencia, se dediquen a la actividad profesional libre o a lo que sea. ¿De acuerdo?
Y aparte para entender una serie de procesos, lo que sale en los diarios, para estar informado, etcétera, etcétera. Bueno, son las 1:30, chicas y chicos. Ha sido un gusto y espero que las próximas clases las pueda dar mejor yo con este sistema. Un abrazo grande y cualquier cosa me consultan, ¿de acuerdo? Mandan ahí al campus consultas y podemos tomar alguna clase de consulta también. Bueno, Vale, profe, gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. Adiós. Gracias. Gracias, profe. Chao.